Mariana Eguren y Sandra Carrillo sobre el regreso a clases de los estudiantes en Perú y todas las tareas pendientes del Ministerio de Educación a cargo de Óscar Becerra. Buenas noches, Mariana, Sandra, ¿cómo están? ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paola? ¿Qué tal? Bueno, mi primera ¿Qué tal? pregunta es, ¿qué tareas pendientes tiene el Ministerio de Educación eh, de cara a este regreso a clases que ha sido, digamos, atropellado por el tema de las lluvias, pero que ha servido, digamos, para que no se cuente un poco todo lo que no han hecho desde el Ministerio de Educación? Empezamos contigo, Sandra. Bueno, en realidad hay varios temas y diferentes capas que habría que mirar y que no se están mirando en este retorno a las clases, ¿no? El inicio del año escolar. Ya previamente, en años anteriores, era toda una movilización que se hacía con el ministerio, con las regiones, con las escuelas para empezar clases con escuelas preparadas, ¿no? Y en este caso preparadas a nivel de los docentes contratados, ¿no? Para que no hayan alumnos sin docentes. Hay un tema de contratos de directores también, que ha habido cambios este año. El tema de materiales, ¿no? Distribución de materiales y todo lo que es infraestructura. Si bien no es construcción pura y dura, sí había un presupuesto para mantenimiento y generar las condiciones mínimas para recibir a los chicos y chicas y que lleguen a las clases al menos con estos recursos cubiertos. Además de todo este tema que es gestión pública y presupuestos y tiene que ver con la coordinación con las regiones, tiene que ver todo el tema de quiénes regresan a las aulas, cómo regresan y bueno, y el tema de los aprendizajes y lo que se trabaja dentro de las escuelas, ¿no? Entonces la problemática es bastante compleja y digamos que a nivel de diferentes capas hay varias cosas que solucionar. Otro de los problemas que se ha visto, además de todo esto, es que, por ejemplo, no hay un regreso a clases diferenciado y en eso quisiera incidir, ¿no? No se ha pensado, digamos, en que esta crisis ha traído que no haya, digamos, un contacto de las autoridades de Lima con el sur que está protestando. Mariana, ¿qué se puede hacer para, digamos, tener contacto con autoridades regionales, como por ejemplo en Puno, que no tienen contacto y no quieren tener contacto por el tema de la crisis que estamos viviendo con el gobierno nacional? Efectivamente, Paola, justo en la mañana teníamos una mesa de discusión en el IEP sobre el tema y José Carlos Vera incidía mucho en que en administraciones pasadas se había hecho un gran esfuerzo por trabajar soluciones diferenciadas que miraran la realidad de cada escuela, de cada UGEL, de cada región, que se trabajara en función del territorio. Y fue esa un poco la política que se siguió al momento de empezar el proceso de retorno a clases. Y ahora está ocurriendo todo lo contrario, ¿no? Ahora lo que hay es más bien una mirada homogénea, un solo conjunto de medidas que parecen no tomar en cuenta la diversidad y menos aún en lo que refiere a el contexto político, ¿no? O sea, está por un lado el problema ambiental, la emergencia que estamos viviendo ahora, por otro lado, la crisis política y ambos están influyendo en que la situación sea distinta en cada zona y eso no parece estar siendo tomado en cuenta por el ministerio, ¿no? Ahora, de todas maneras, hay siempre canales, ¿no? A veces no los de más arriba, sino los más locales, ¿no? De gente que tiene experiencia local y que sabe cómo llegar y cómo trabajar. Tal vez habría que hacer un intento por ahí, ¿no? Para tratar de mantener la comunicación. Sí, y además tenemos a un ministro, Óscar Becerra, que da muchísimas entrevistas, pero en que en ningún momento, eh, digamos, se refiere a los hechos concretos que significan el regreso. Ver la evaluación en dónde están los estudiantes, decir qué pasos se siguen, ¿no? Qué es lo que tienen que lograr. Y en segundo lugar, es como ha salido como sin dar un ejemplo de ciudadanía, ¿no? Me refiero cuando habló de la población LGTBIQ, cuando habló de las madres aymaras que estaban marchando en el centro de Lima. Digamos, ¿cómo se hace
cuando la autoridad en educación no predica con el ejemplo para crear mejores ciudadanos? Sandra, Mariana, cualquiera de las dos. Yo solo quisiera decir que efectivamente es una situación bien complicada, ¿no? No es, creo yo, lo que los estudiantes y los docentes sobre todo están esperando de la persona que tiene que liderar el sector. Y eso se refleja además en la manera en que se va construyendo ciudadanía desde el sistema, ¿no? No se trata solamente de qué cosas trabajamos a través de actividades pedagógicas en las aulas, lo cual es sumamente importante, sino también de estos hechos, ¿no? De este contexto en el que nos vemos envueltos y que también nos va enseñando ciertas maneras de comportarnos y de relacionarnos. Sandra, una de las cosas que falta también, aparte de, digamos, es cómo reconocer al otro como, digamos, como iguales y cómo se enseña desde el ministerio. Sé que la pregunta es más política que técnica, pero cómo se empieza a sumar para que cambie un poco lo que desde arriba se está dando hacia abajo en el Ministerio de Educación, sobre todo en esta semana que comienzan las clases para todos, estudiantes de privadas y públicas. Sí, bueno, tu pregunta es bastante compleja porque tiene que ver en la forma como está organizado nuestro sistema educativo. Tenemos un sistema educativo sumamente segregado, con escuelas muy diferenciadas entre sí, en función sobre todo a los recursos de las familias, y esas diferencias entre las escuelas no necesariamente son dentro de las escuelas, porque las escuelas para familias con muchos recursos, los chicos son muy parecidos, muy homogéneos, muy iguales, como si estuvieran, una persona decía, el patio de su casa, ¿no? Y no una plaza pública, porque son todos iguales, entonces no hay el referente del otro, a diferencia, bueno, igual en las escuelas públicas y en las escuelas con menos recursos. Esto, más allá de cursos de ciudadanía o de educación cívica, nos enseñan a cómo convivir con los otros. Si bien siempre va a haber una oferta privada y siempre va a haber una opción de mercado para pagar la educación que uno necesita o quiere para sus hijos, no quiere decir que el Estado abandone la educación pública, porque la educación pública te garantiza el derecho a la educación y debe ser el espacio donde cualquier ciudadano puede llevar a sus hijos y vivir en la diversidad, aprender en la diversidad, más allá de, digamos, lo que yo puedo pagar o ofrecer. Y estos son servicios del Estado, tanto educación como salud, que no están cubiertos y no nos genera una opción de elección finalmente. Entonces la escuela pública queda siendo para las familias que no tienen recursos y en algunos casos para los que no tienen otra opción. Y esa escuela pública en lugares con mayores carencias y poblaciones con mayor vulnerabilidad, pues es la escuela que tiene peor infraestructura, los maestros no son necesariamente los que se necesita para esa población, los recursos son limitados, entonces se genera toda una problemática que hace que como país no trabajemos ese tema de la ciudadanía y la inclusión social, ¿no? El de vernos como iguales con derechos. Y pasa por lo que se trabaja en las aulas también, ¿no? No es solamente un tema de la logística, sino de los profesores que tenemos que trabajan de una forma en donde esta discriminación no esté tan naturalizada, ¿no? Y sea cuestionada porque digamos que hay expectativas, y hay igualdad de oportunidades y hay diversidades de formas de aprender y de expresar nuestros aprendizajes. Entonces, es un tema bastante complejo porque si desde el ente rector es lo que se transmite o se dice, no hablamos solamente de educación en las escuelas, sino de una educación social, fuera de la escuela, de los mensajes que da el Estado a sus ciudadanos, ¿no? Y eso también es educación, quizás no formal, Claro. pero es lo que estamos viendo en el día a día, en los noticieros, y de lo que nos empapamos y regularizamos como que así es cuando no debería ser, y hay una educación formal en las escuelas, pero también hay una educación que tiene que ver en nuestro día a día, ¿no? Y que creo que es importante mirar y alertar, ¿no? Mariana, gracias, Sandra. Leyendo en el libro que ustedes hicieron junto a Natalia González y Carolina de Belaunde sobre ciudadanía, sobre los cambios que se podrían hacer desde la escuela, ¿no? Porque lo que se busca es en el Perú lo que falta, digamos, es una conversación entre iguales. ¿Cómo desde las aulas
se puede empezar esa conversación entre iguales, como, digamos, alguna clave que haga que desde algún punto se pueda hacer algún tipo de cambio, dado que todo el tiempo lo que está pasando es todo lo contrario, es buscar sentir que anulas al otro, que no escuchas al otro y que tú te pones en una suerte de altar imaginario para sentir que tu voz tiene más peso que la de los otros. Sí, efectivamente en el libro al que te refieres hacíamos una reflexión sobre el tema de cómo desde la pedagogía misma podía trabajarse la construcción de ciudadanos, ¿no? Porque lo que vemos en las aulas normalmente es que hay una apariencia de diálogo, pero no hay un diálogo real, ¿no? Hay digamos, una simulación casi en la que el profesor hace preguntas o la maestra hace preguntas y los estudiantes responden lo que saben que se espera que respondan, pero realmente no hay un diálogo. Inclusive cuando se hacen los trabajos en grupo que están tan de moda ahora, realmente no están conversando, llegando a acuerdos, contrastando información, tomando decisiones, ¿no? El trabajo es bastante superficial y todo eso influye, que es lo que nosotros planteamos en ese libro, en que finalmente esta relación que entablamos con el Estado por primera vez a través de la escuela, ¿no? Es la representación del Estado a la que todos acceden, a la que hasta el más pobre, digamos, en teoría es capaz de acceder, se encuentra con un Estado, con esta forma, ¿no? De alguna manera ser una especie de pared que rebota información, pero con la que realmente no se puede conversar y un poco nos acostumbramos a eso. Ahora, es como para ser un poco pesimistas, pero lo cierto es que hay muchas formas de transformar eso, ¿no? Por un lado está lo que dice Sandra, que es importantísimo, este tema de que las escuelas no funcionan en el Perú como puntos de encuentro de ciudadanos, en el que el pobre, el rico se encuentran y puedan tener algunos aspectos en común. Y por otro lado, también está el hecho de que se pueden utilizar pedagogías que fomentan la discusión, que fomentan el diálogo, sin que eso signifique que el profesor no debe enseñar, ¿no? Pero sí se trata de llegar con contenidos sólidos, digamos, desafiantes para los estudiantes, tratarlos como personas relevantes a las que les interesa enseñar, a las que les puedo enseñar algo interesante y que no simplemente están en la escuela para salir con un certificado de haber pasado por la educación y para repetir lo que aparece en algunos materiales o en algunas actividades, ¿no? Entonces, de haber formas, las hay. ¿Es complicado? Sí, implica mucho apoyo por parte del Estado, sobre todo en las escuelas donde está la población más excluida, ¿no? Que es lo que nos decía Sandra hace un momento. Uh-huh. En uno de los estudios de Sandra también habla de la segregación y la emergencia que se vio en la pandemia, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que ella veía una oportunidad, porque decía, claro, hay segregación, hay diferencia, pero desde allí también se podría, viendo esta diferencia, terminar o empezar a terminar con tantas brechas y sobre todo en términos de ciudadanía. Hoy día es el Día Mundial contra la Discriminación Racial. ¿Hay pasos, se ha avanzado, Sandra, en algo? ¿Eres algo optimista que pueda decir ya algo ha cambiado comparando con años anteriores en la escuela, desde la escuela? Bueno, tu pregunta también es amplia. Justamente hace una semana presentamos un libro en el IEP sobre educación rural, donde se destacaba efectivamente cómo antes la educación rural estaba dentro del paquete y se perdía, y poco a poco está ido tomando un espacio en la estructura pública como una educación a la que hay que atender, pero eso no supone que el problema está resuelto, sino que tiene una serie de desafíos. Entonces, digamos que se ha avanzado, pero todavía hay cuestiones que atender. Digamos que puede ser a nivel presupuestal, a nivel de contenidos, a nivel de profesores, de recursos.
pero creo que también se relaciona con este tema de lo que se trabaja dentro de las aulas. Y no solamente porque sea educación rural, porque en la educación urbana también pasa, ¿no? Y es esto que en la escuela al final no transforma, sino que normaliza, reproduce, legitima formas como nos tratamos, cómo nos vemos, cómo nos miramos y no se cuestiona, ¿no? Digo la educación rural porque, digamos, es una población que necesita atención especial y se ha avanzado, pero se ha avanzado muy lento y muy poco para lo que se requiere. Y de la misma manera la educación bilingüe, pero hay toda una serie de atención, por ejemplo, con la población afro, que hay un grupo que lo legitima e incide, pero no es suficiente, y tenemos cuestiones también con los migrantes venezolanos y en las mismas escuelas todo el tema del bullying, la violencia, los mismos profesores con relación a las expectativas con sus estudiantes, si hablan una lengua que no es el castellano o tienen se nota que son bilingües, entonces el nivel de exigencia o el nivel de diálogo o de reconocimiento es distinto. Hay a nivel de género, hay temas de la diversidad que no están atendidos en la escuela no tiene elementos para trabajarlo. Hemos identificado en estudios en chicos de secundaria en regiones temas de homofobia estando en la escuela y eso es reproducción de algo que no se viene trabajando. No solo es discriminación racial, no solo es discriminación étnica, creo que como peruanos hay muchos elementos de discriminación que ahora están saliendo. Creo que esta crisis que estamos viviendo Sí. está poniendo sobre el tapete cosas que como país no hemos mirado o hemos mirado parcialmente, ¿no? Y eso es una oportunidad porque es un desafío de trabajar temas más a fondo y no esconder debajo de la alfombra como si esto Claro, no pasara, ¿no? No nos vemos como iguales, no nos claro. legitimizamos como iguales y si estamos en una posición donde podemos tener cierta autoridad o cierto espacio para proponer o cuestionar, creo que hay que aprovecharlo porque si no, no podemos construir país con unas élites y ciudadanos que están a otro nivel, ¿no? Sin legitimidad de ciudadanía. Gracias. Para terminar, quisiera preguntarle a las dos, la violencia, digamos, se ha instalado en el país desde que cayó el presidente Pedro Castillo. Estamos hablando de más de 66 víctimas y ese es un factor más que va a estar, digamos, en la discusión, en las clases, que debería estar tratado también en los colegios públicos y privados, porque, como señala Sandra, ya está allí también y va a ser un actor que ha llegado a quedarse. A las dos les pregunto, ¿cómo debería abordar el profesor estos temas sin que melle o disminuya a la persona que está protestando frente a los que están sufriendo, han sufrido muertes? ¿Cómo hacer para, por lo menos desde la escuela, haya un debate sano? Es una pregunta también compleja, pero espero que algo empecemos a sumar. Eh, Mariana y luego Sandra. Sí, algo que quisiera decir al respecto es que justo pensaba hoy a raíz de esta mesa que tuvimos en la mañana, que casi parece que la pandemia no hubiera pasado por el Perú, ¿no? Estaba pensando específicamente en el sistema educativo, ¿no? Estamos hablando de problemas, de limitaciones, de características propias del sistema que son las mismas de hace muchos años y se refuerzan y se repiten y en realidad en la pandemia en algún momento la vimos como una posible oportunidad para tratar ciertos temas, ¿no? En el caso de ciudadanía en particular, parecía como que propicio el contexto para poder analizar ciertos aspectos de la convivencia entre los peruanos. Pero si uno revisa los contenidos que se trabajaron en esa época, sobre todo los que veíamos en Aprendo en Casa, ¿no? Los contenidos de la educación a distancia, casi no trataban ese tema, ¿no? La pandemia se limitaba a los aspectos de cuidado, ¿no? De hay que lavarse las manos, hay que ponerse la mascarilla, qué sé yo. En ese sentido siento que es una oportunidad perdida, pero claro, hay que pensar también que no son temas fáciles de tocar y los maestros no han recibido, no suelen recibir apoyo para ello. Entonces,
yendo al tema de la violencia que mencionas, ¿no? Algo que es tan importante de trabajar en aula, de debatir, de discutir, puede terminar siendo muy peligroso si no tienes un maestro realmente preparado que sea capaz de contener a los estudiantes al tratar este tema, que no se deje llevar por, digamos, frases muy efectistas, que realmente sea capaz de evaluar la información, de comparar, de ver qué cosas en términos de información valen y otras que no. Y en ese sentido, yo siento que hay un trabajo del Estado enorme por hacer, ¿no? Entonces, me parecería genial que los profesores por iniciativa propia puedan introducir el tema en las aulas, pero es verdad que siento que están muy solos y que no tienen el apoyo para hacerlo en algo tan difícil, ¿no? Tan complicado. Sandra. Sí, ahí coincido con Mariana porque, mira, con los temas de memoria que hemos trabajado en el Instituto de Estudios Peruanos, para los profesores, a pesar de haber tenido algunos cursos, apoyo, capacitación, les era súper difícil tocar el tema, ¿no? Hablando de memoria, la época del conflicto armado interno, que es algo mucho más violento y mucho más difícil. Pero un poco nos dice lo que señala Mariana, que no tenemos profesores preparados para tocar estos temas, porque pueden ser temas que los afecten a ellos también directamente, ¿no? Que hayan tenido alguna pérdida o también que tengan algún tipo de posición política, ¿no? Entonces, ¿cómo llevas estas reflexiones al aula sin politizar el asunto o tomar una posición extrema, sino más bien tratar de analizar, tratar de escuchar, la tolerancia, ¿no? La discusión? No es tanto habilidades, competencias que manejen los profesores, y creo que ahí en el tema de formación, de capacitación, nos queda mucho por hacer por el tema de los docentes. Y no solamente formarlos para que tengan herramientas, sino también acompañarlos en su desarrollo profesional para que puedan abordar este tipo de temas. Ahora, es verdad que tenemos un estado ahorita de violencia y de crisis, pero la violencia en las escuelas ya venía desde antes de la pandemia y ahora, post pandemia, hay casos de violencia, de bullying muy fuertes que las escuelas no están manejando, ¿no? O sea, más allá de los incidentes o casos graves que se han visto con determinados chicos, sí hay una cuestión de violencia que se está manifestando porque lo que pasa en la sociedad se permea en la escuela y que creo que como Estado, como país, debemos atender y ni siquiera sé si es solo un tema del sector. Creo que ahí hay que hacer una articulación más potente porque hay una alarma y hay muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes que no están seguros en las escuelas, por sus mismos pares o inclusive por los docentes, porque la escuela se convierte en un espacio peligroso donde los docentes o los directores no tienen herramientas para trabajarlo. Entonces, eso sí es una alerta y creo que tenemos que estar bien sensibles con ellos, porque más allá de trabajar lo que está sucediendo fuera, que es importante, tú no puedes estar en el aula como si nada pasara, ¿no? Más bien hay que recoger, hay que trabajar y eso es parte del aprendizaje, pero también ver cuál es la situación de nuestras aulas, de nuestras escuelas y cómo están los niños, niñas y adolescentes ahora, ¿no? Qué tan seguros y protegidos están. Mariana Eguren y Sandra Carrillo del Instituto de Estudios Peruanos estuvieron con nosotros para hablar de un tema tan importante que es el regreso a clases y los retos de este país tan complejo como es el Perú. Muchas gracias por la entrevista y hasta la próxima, Mariana y Sandra. Gracias. Gracias. Gracias.